martes, es 11 de enero, son las 18 minutos de la mañana, las 9:08 en Canarias. Tengo que reconocer que echaba de menos saludar en persona a los dos, porque la semana pasada saludé en persona a uno y al otro no. A la totalidad del Comando N, a Nacho Carretero, muy buenos días. Buenos días, aquí estoy. Veo que no has aprovechado para cortarte el pelo. No, pero estoy a punto, ¿eh? ¿Sí? Me he decidido, no un corte drástico, no un corte Las Nuño. puntas, las puntas. Sino las puntas para sanear. Nuño Domínguez, muy buenos días. Buenos días. No, pero Nuño lo hizo bien, se hizo el corte drástico y ahí ha permanecido. Está muy guapete aguantando Nuño, como un jabato. Muchas gracias, Sí. da gusto Hacía con días que no vosotros. le veías, ¿eh? Sí, le echaba de menos. Le Dije, echabas qué de guapete menos. estás, Nuño. Bueno, ¿qué tal el año nuevo? A día 11, como decíamos antes, a día 11 de enero. ¿Qué tal el año nuevo? Es que me reía mucho ayer porque mandando mails y retomando contactos con sitios de distintos sitios y era como, sí, ya estamos volviendo a poner en marcha, ya os mandamos esto. Y decía, joder, 10 de enero, manda Al carajo. tran, 10 de enero y ahora nos ponemos en Que con calma se lo toma España. Bueno, ¿eh? políticamente la semana pasada fue una semana cero, o sea, no Sí. hubo ningún tipo de Contaba actividad. Nuño que mandaba un mail a Sí. Estados Unidos el 4 o 5 de enero como pidiendo disculpas y decían, pero si estamos a 4 de enero. Claro, yo les decía muchísimas gracias por responder, de verdad. Tal. Y decían, vale, tranquilo, que no. Claro, es que ya como estamos trabajando. yo Vamos, creo que no. fuera de aquí, como no tienen los Reyes, nosotros Claro, es que sí, lo sí. alargamos hasta los Reyes. Ellos suelen irse a de partir vacaciones del 2, antes. claro, eso y a es. partir del 2 de enero Ya ya está, todo el mundo está en plena funcionando actividad. a tope, sí. No, nosotros Yo contento porque me han anunciado que traducen Fariña al francés. ¿sí o no? Sí, entonces quería aprovechar para hacer un poco de spam porque estoy muy contento. Vale. Y entonces me tengo que ir a París a hacer la promo y tal. Estoy Si quieren que vayamos Qué a bien. promocionarla también Sí. Nuño y yo, vamos. Oye, podríamos hacer desde ahí un programa para promocionar Fariña. Fariña en Fariña. Faguiña. Exacto. Fariña, ¿no? Ahora vamos a entrar en materia de todo lo que quiero hablar con vosotros, pero una de las noticias de la mañana, lo venimos contando desde las 6, es ese trasplante del corazón de un cerdo a un humano en Estados Unidos, la primera vez que se hace esto, Nuño. Es una verdadera revolución, ¿no? Puede serlo, porque hay tal lista de espera, sobre todo en Estados Unidos. España, afortunadamente, tiene menos lista de espera, pero también la tiene, y esto vale para todo el mundo, ¿no? Y la gran barrera hasta ahora era intentar limpiar de alguna forma los órganos del cerdo para que no causasen el rechazo, obviamente, ¿no? Y lo que Porque es un cerdo tratado genéticamente. Claro, a mí lo que me parece interesantísimo es cómo han introducido en estos cerdos genes humanos para reducir la posibilidad de rechazo, y también les han apagado otros genes que también producen rechazo. Y todo esto supongo que también habrá tenido un proceso de limpieza genética de muchos virus que los cerdos tienen incrustados en su genoma y que podría dar y que podrían ser problemas. mortales, o al menos. Esto se lleva investigando durante muchos años y ahora ya empezamos a ver los frutos, pero claro, hay que esperar porque son 48 horas después de este trasplante. Los trasplantes son muy complicados. El sistema inmune, como todos sabemos ya, es algo muy complicado, un mundo aparte. Entonces, incluso en un trasplante normal hay un periodo de riesgo en el que puede salir mal, puede haber rechazo, y en este pues más todavía, pero vamos, es muy prometedor. Es un avance importante, prometedor, como dice Nuño, y sin duda una de las noticias del día, ¿eh? El primer trasplante se ha hecho en Estados Unidos del corazón de un cerdo tratado genéticamente a un ser humano, a alguien que tenía, un varón de 57 años que tenía problemas cardíacos que le hubieran podido provocar incluso la muerte. Seguiremos el caso porque si esto funciona, bueno, pues realmente es una auténtica revolución científica. Vamos a empezar este 2022 con vosotros hablando de música. Era el 24 de septiembre de 1991, no hace nada. Nirvana sacaba a la venta su segundo disco, Nevermind, un trabajo con 13 temas que se convirtieron en banderas para toda una generación de jóvenes. No solo su música revolucionó el panorama, sino que esta portada, seguro que todos la están visualizando ya, fue y será un icono para siempre. Seguro que vosotros la recordáis, seguro que nuestros oyentes la recuerdan. Es ese bebé flotando en una piscina al lado de un billete de $1 que parece que el bebé quería atrapar con la mano. Ahora mismo hablo con vosotros de la polémica que ha provocado esta portada, pero ¿tenéis un recuerdo así, primer recuerdo de esa portada? Sí, yo creo que todos tenemos ese ¿Sí? recuerdo. El recuerdo que me viene, porque nosotros éramos bastante jovencitos,
siempre que la veía decía, ¿y ese bebé? ¿Cómo puede estar debajo del agua? Ese bebé. Yo pensaba más en el making of de esa foto. Bueno, luego ya descubrí que los bebés a esa edad bucean por instinto y no hay problema, pero me preguntaba siempre... Bueno, no hay problema, hay que sacarles del buceo. Bueno, si les dejas mucho rato, a lo mejor sí que hay un problema. Si estás con ellos, evidentemente, si lo tiras como un saco de patatas, sí hay problema. Entonces yo me decía, ¿cómo metieron este bebé? ¿Qué riesgo? No merece la pena para una portada. Sí. Es decir, yo creo que está en la retina de todos. ¿Es una de las más icónicas, dirías tú? Yo creo que sí, y luego, vamos, yo creo que la vi más en camisetas que real en el disco, porque yo era muy jovencito todavía. Recuerdo más pues, otros discos de Nirvana y tal, pero sí. Es que somos muy jóvenes. Claro. Ahora lo comprobaré. El asunto es que ese niño de la portada, que ahora tiene 30 años, Spencer Elden, se llama, denunció este verano a Nirvana, les acusó de pornografía infantil. Bueno, pues la semana pasada los jueces del caso le quitaban la razón. Yo no sé dónde vería la pornografía Spencer. Bueno, yo lo que creo que quería Spencer era cobrar por una fotografía que ha dado la vuelta al mundo, que se han hecho miles de reproducciones y ya no solo en la portada del disco, dices tú, la camiseta, o sea, de la que se han vendido cantidad de copias. Yo creo que veía la pornografía en el bolsillo. Quería los billetes, ¿no? El billetito ese que salía en la piscina, pero... Porque si alguien ve pornografía ahí, hay que desconfiar de esa persona profundamente. una mente sucia. Bueno, la portada del disco de Nirvana nos va a servir hoy para hablar de otras portadas de discos, de vuestras portadas favoritas. Vamos a empezar, Nuño, contigo, con la portada de este disco. ¿Qué portada es esta? Esta es la portada del Appetite for Destruction, pero que fue censurada. Enseguida la cambiaron porque la verdad es que era fuertecilla, salía... ¿Era pornográfica? No era pornográfica. No era pornográfica, aunque era de alguna manera muy violenta. Salía un robot que prácticamente acababa de violar a una mujer y una especie de monstruo heavy que iba a poner justicia en la situación, ¿no? Esta portada es interesante porque es un objeto de culto, porque salieron pocas... está muy preciada entre los coleccionistas de discos, porque después se cambió la portada por una mucho más típica, con las 4 calaveras que representaban a los miembros del grupo, pero sobre todo yo me pregunto dos cosas. Si esta portada podría ser posible hoy, es decir, una violación... Ya te digo yo que no. Claro. Y luego si se haría directamente, es decir, si habría un artista... Si a alguien se le ocurriría. Si a alguien se le ocurriría. Vamos a ver la portada que ha elegido Nacho. Simon & Garfunkel. Sí, he de decir que no he seguido criterios estéticos para esta portada porque no es una portada especialmente bonita. Sale Paul Simon y Garfunkel salen, digamos, con una foto de ellos paseando con un teleobjetivo, con el fondo difuminado. No es nada especial, son ellos. Lo que pasa que para mí esta portada tiene un impacto porque estaba en mi casa en vinilo y durante toda mi infancia yo recuerdo a mi padre escuchando este disco y que siempre lo cogía y decía, este es el mejor disco de la historia. Y siempre repetía, tu padre decía este es el mejor disco de la historia. Entonces yo crecí con la idea de que este era el mejor disco de la historia. Luego me encantaba. Bueno, es un disco muy bueno, no sé si es el mejor de la historia, pero es un disco muy bueno. Es un disco buenísimo y a mí es un disco que he escuchado hasta la saciedad, pero me quedó grabada la portada y en el momento que me preguntó aquí Sergio, nuestro amigo el de los guiones, el que siempre nos hace preguntas complicadas. Exacto, pues me dijo, oye, una portada, ¡pum!, me vino hasta la mente. Era más fácil, ¿no?, recordar las portadas cuando había LPs. De hecho, ahora hay muchos artistas que están sacando sus nuevos discos, no solo en CDs, y los están sacando otra vez en LP, reproduciendo. Es que el disco yo creo que lo que tenía, porque la gente dice, no, es que en disco se escucha... No, a ver, en disco se escuchaba peor, en vinilo se escuchaba peor, lo que es técnicamente, pero tenía todo el encanto, todo el romanticismo de la funda, de la portada, del folleto interior, y yo creo que, claro, por eso nos quedó grabado, porque al final admirabas eso. Artístico, sí, te daban ganas de ponerlo en la pared, muchos de ellos, ¿no? Sí, te llamaba muchísimo, más allá de lo que hubiera dentro, te llamaba mucho la atención. Esto de los singles y lo de adelantar 15 o 20 segundos de tus canciones, pues claro, se pierde la imagen de esa portada, ¿no? Sí, de hecho lo que decía Nuño, hay mucho merchandising de aquellas portadas, camisetas, que son icónicas. En cambio, contemporáneas, si me dices, no, pues Rosalía, que vende millones, y dices tú, ¿cuáles son las portadas de los discos de Rosalía? Bueno, pero en cambio la portada del madrileño de Zetangana sí que... Eso sí que es verdad que... Sí, y que tampoco no es nada del otro mundo. Porque pues igual estoy hablando por hablar.
No, pero es un tema que me parece interesante, que los oyentes también pueden opinar si quieren, pero sobre todo de lo que pedimos hoy participación a los oyentes al 900-100-800, que nos digan cuál es la portada del disco que más recuerdan, por dos cosas, porque fue impactante, como la que contaba Nuño, o porque, bueno, ha formado parte de su historia, de su banda sonora, y aunque no sea un gran prodigio artístico, pero sí es una portada que a ustedes les dice mucho. ¿Cuál es la portada que ustedes más recuerdan? Fue su primer LP, se quedan horas todavía mirándola. ¿Qué recuerdos le trae esa portada? 900, 100, 800. Hoy por hoy. A ver, que me parece bien que Sastre me haga la sustitución, pero que me hagáis luz de gas entre todos y cuando él no está salga el nombre de Sastre. O sea, me parece un poco fuerte y un poco feo. No te rías, Nacho. No te rías. Son fallos. Hay muchas manos en las cabezas ahí en el control técnico ahora mismo, ¿eh? No, en la cabeza que voy a cortar yo. Las que van a rodar. Va a haber uno que no va a poder poner las manos en su cabeza porque la voy a cortar directamente. Venga, vamos adelante. 10 y 23 minutos de la mañana, 9:23 en Canarias, en el Comando N con Nacho Carretero, con Nuño Domínguez, hablando de portadas de discos, las más icónicas, las más míticas, las que le llegan a uno que tiene un recuerdo imborrable de ella. 900, 100, 800, queremos que nos cuenten cuáles son las suyas, pero, por cierto, Nacho, que no hemos dicho cuál era el nombre del disco de Puentes sobre agua turbulentas. Exacto. Bridge over troubled water. Ah, muy bien. Vamos a sumar a las voces del comando la de Carlos Galán, fundador de la discográfica Subterfuge. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, aquí confinado como parte de gran parte de del país, paisanos. Como sí, gran parte del país. En un momento intentaremos descubrir que tiene que tener una portada de disco para ser la perfecta, pero hay yo entiendo que hay mucho de subjetividad en esto. Tú, por ejemplo, has elegido la portada del disco Nevermind the Bollocks de Sex Pistols, que es la música esta que estamos escuchando de fondo. ¿Por qué has escogido esta? Hombre, es un disco que significa mucho para mí, yo creo que para muchas generaciones, ¿no? Y principalmente, bueno, pues reúne al final lo que creo, que hablando un poco también de lo del formato, ¿no? La importancia que tenía en el LP frente a lo que es el CD, ¿no? Que lo que recurría, lo que reunía el continente con el contenido, ¿no? Creo que describe muy bien lo que había dentro, al final esos descartes tipográficos que componen la tipografía del disco, esas combinaciones de colores, ese amarillo con ese rosa, que hasta entonces parecía una combinación explosiva y que a partir de ese momento pues implica pues el renacimiento de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final reúne muy bien lo que significó ese disco a nivel sonido, a nivel canciones, con un continente que lo escribe muy bien, ¿no? Inevitablemente, ¿tú crees, Carlos, que portada y contenido van ligados? ¿Es difícil que te guste una portada y que luego el disco no te guste? Es pues bueno, muchísimo, vamos, soy, evidentemente el contenido siempre prima sobre el continente, pero soy de los que, bueno, creo que hay grandes obras maestras de lo que son portadas y que luego el contenido no vale para nada, y contenido que es muy bueno, que bueno, pues que desgraciadamente está acompañado de un mal continente, ¿no? ¿Tú te has comprado algún disco por la portada, aunque luego no lo hayas escuchado nunca porque no te haya interesado? ¿Hola? Le impactó la pregunta. Sí, acabo de perderle. Estaba yo pensando que es curioso, pero no pasa en los libros. El tema portada no nos queda tan impactado en la literatura. Algunas portadas sí, pero en general las portadas cambian según la editorial, claro, y no los asociamos tanto a una portada directamente. Pero ¿no? a mí sí que a mí me llaman mucho la atención la de los libros. Sí, a mí también, pero ahora te digo, pues dime de tus libros favoritos cómo es la portada. Bueno, tú te acuerdas, pero digo, portadas más míticas de la literatura. Que ¿no? Y es curioso esto, porque los discos... Espera, que creo que he recuperado a Carlos. Carlos, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Que te había perdido. No, que te preguntaba, yo no sé si tú alguna vez te has comprado algún disco porque la portada te haya encantado y luego no lo has escuchado, pero por la portada solo. No le gusta la pregunta. Esa pregunta no tenemos un bien. problema, chicos. A ver si solucionamos este problema y cuando esté solucionado seguimos hablando con Carlos. Vamos a ver mientras tanto las portadas que nos propone el Comando N. Yo no sé si este tiempo que llevan Nacho y Nuño trabajando juntos ha hecho que sus gustos se fueran pareciendo. El caso es que para montar este tramo de radio les hemos pedido a ellos 3 portadas míticas para cada uno de vosotros y habéis coincidido los 2 en esta, la del disco Wish You Were Here de Pink Floyd. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain,
¿Qué es lo que os gusta de esa portada? Es curioso que hayamos coincidido. Sí, Mira sí, que hay sí. portadas. Sí. Pero es muy icónico, ¿no? Ese momento totalmente surrealista que hay dos ejecutivos, uno de ellos en llamas, dándole la mano al otro. Sí. Y la medio naturalidad. Sí, sí. y la Están los dos naturalidad. tipos dándose la mano, uno en llamas, está tranquilamente. Yo pienso que también, no sé, a Nuño, pero a mí me vuelve a pasar un poco como lo de Nirvana, el impacto. Sí. Es una portada que ya tiene unos años y éramos más jovencitos, y el impacto de decir, joder, Sí. la portada, Yo- este hombre en llamas. Claro. Y entonces te queda, son No- cosas que te quedan grabadas. Nosotros somos muy jóvenes, pero el otro día leí que este disco originalmente iba envuelto en un celofán negro. Los que lo compraban solo No veían sabían cómo un era la celofán portada. negro Ah, y se sí. llevaban la sorpresa de ver esa portada. Ah, mira. Y luego hay anécdotas buenísimas, porque decía el especialista que está ardiendo en la portada, que por cierto llevan peluca y tal para no Que quemarse. por cierto, recuerda un poco a Donald Trump hoy en Ah, día, ¿eh? bueno, mira, sí. Sí, si lo piensas. Decía que era imposible estar quieto mientras estás ardiendo, que se iba a quemar seguro, que él siempre hacía escenas de O sea, no hizo El estaba Coloso hecho, en llamas, no estaba una hecho película con tal. efectos digitales, el señor No, estaba no, ardiendo. no, claro, esto se hacía de verdad. Y al Sí, sí. final le consiguieron convencer, se quemó por lo visto un poco de una ceja y el bigote y tal, pero salió perfecto y salió indemne. ¿Y el disco se impactó tanto como la portada? ¿Ves? No. O sea, el disco a mí me Hombre. gusta, pero no es un disco, a mí personalmente, que haya escuchado demasiado. Mucho más la portada. Yo creo que tiene varios temazos como este o uno que se llama Have a Cigar, que es una crítica de la industria de la música buenísima. Mira, voy a preguntarle a alguien que sabe mucho de portadas si me funciona la técnica sobre esta elección. Es que ya no me fío de nada. Nos escucha Juan Pérez Fajardo, ha hecho portadas de todos los grandes de este país, de Amaral, a Pablo Alborán, de Dani Martín a Leiva. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? ¿Qué te parece esta portada que han elegido los chicos del Comando N? Pues nada, una maravilla, y además que, bueno, ha salido antes Carlos también hablando, que es muy amigo mío, y que le habéis preguntado y no ha podido responder por lo que sea, y yo sí que he comprado un mogollón de portadas solo, o sea, de discos solo por la portada, porque antes no había internet, y veías una portada que te impactaba y decías, esto me tiene que gustar seguro, veías que iban vestidos con chupas de cuero o con unos pelos que te molaban y los compraba seguro. Y nunca sacaste el disco de dentro. No, luego lo escuchaba y por lo general más o menos solía coincidir, y además que también, como tampoco tenía mucha pasta, pues lo que compraba lo tenía que escuchar por narices, claro. Dime una cosa, ¿cuál es la clave para una buena portada? No sé, la verdad es que, o sea, lo que yo procuro hacer con lo de las fotos es que las fotos suenen y que cuando tú veas la foto sea una especie de fotograma de lo que estén haciendo, grabando, de su estética. Entonces cuando veas la foto escuches lo que suena adentro, y entonces es lo que he intentado más o menos siempre cuando hago fotos para portadas o fotos promocionales. ¿Y cómo se trabaja? Es decir, ¿quién tiene más peso en la decisión? ¿La discográfica, el artista? El portadista ya entiendo que no. En el fondo todos, porque ¿Sí? al final de veces hay artistas que sí que se meten muchísimo en la portada, otros que pasan más del tema y se mete más o el manager, la discográfica o el diseñador, o también muchas veces yo hago fotos para las fotos promocionales y que de ahí tiene que salir una portada, y de las muchas que hacemos pues de repente hay una que dices, es que esta tiene que ser la foto en la portada. O sea que hay veces que sí que está pensado desde antes y otras veces que es un poco improvisado, porque al final haces una foto y dices, mira, es que esto va a salir porque queda muy bonito. ¿Y hay modas en esto de las portadas? Sí, claro Sí. que sí. La verdad es que ha ido cambiando y ha ido evolucionando mogollón con el tiempo. Pero bueno, lo que sí que seguro que lo de en vinilo se quedan mucho más bonitas que Eso sí, es en que Spotify, eso seguro. esto lo estábamos hablando antes, ¿no? Que han perdido como un poco de romanticismo las portadas. Y de Sí, porque importancia. ahora Y de ya- importancia, claro. Que es que en vinilo, bueno, también es verdad que es que tenerlo en tus manos, el vinilo tan grande, y ponerlo, esa liturgia de poner el vinilo y de ponerlo y sentarte a escucharlo, porque ahora con Spotify, que la verdad es que es muy cómodo y aprender muchísimo de música, y está muy bien. Ajá. Y dime, Pero antes era una liturgia de sentarte, poner el disco, poner la aguja y, sí. y Oye, lo tengo escuchabas curiosidad de arriba abajo, claro. por Sí. saber cuál es su favorita. ¿Tú tienes una favorita? ¿De portada? Sí. Pues... Que aquí nos no estamos sé, hay mojando muchísimas- todos. Claro, es que hay muchos discos que me han influenciado, pero ya no solo por la portada, sino porque me han influenciado en mi forma de vestir o de mi forma de ser, o pues no sé, el London Calling, por ejemplo, de los Clash. Claro. Sí. Es uno que es una mítica, que está Sí. basado en el primer disco de Elvis. Ah, sí, es verdad. Pues también es verdad que yo desde que vi esa foto, aparte que los clases y ese disco me parece el mejor de la historia, para mí, siempre quise romper una guitarra encima del escenario, y me invitaron.
me invitaron unos amigos una vez a tocar con ellos, que les había hecho las fotos del disco, y me invitaron y me regalaron una guitarra para romperla en el escenario y fue un sueño cumplido. Qué bonito. Y de las, Sí. de las tuyas, de las que tú has hecho, ¿de cuál estás más orgulloso? Orgulloso de todas, porque al final en todas pones empeño y cariño y hay cosas que he hecho como Andy Lucas o Bertino Osborne o así, que musicalmente no me gustan, pero al final también le tienes que dar tu toque y sobre Sí. todo pensar cómo piensan ellos. Pero yo quizás de las que más me ha hecho una ilusión, también por muchas cosas, fue que me fui con M-Clan a Nashville, Ajá. porque grabaron allí el último disco y les grabé también allí un documental y nos lo pasamos increíblemente bien. Y además que estaba en la grabación con músicos americanos, estaba Al Perkins, que es el mejor guitarrista de pedal steel de la historia, que ha tocado con los Rolling Stones, amigo de Bob Dylan, etc. Pues fue un lujazo, una maravilla. Pues Juan, muchísimas gracias. Pues a vosotros. Te quedas sin saludar a Carlos porque, pues no sé, lo hemos perdido. Está bien. Que la familia no se preocupe, está bien. Fue la pregunta que es me ha tumbado. solo una cuestión Pregunta. técnica. Esto Bueno, me yo respondo por él. No, pero me encantaría cuando le hiciera una pregunta incómoda a algún político así que ¡pum! Desaparece. Colgara el teléfono y desapareciera. Alguno lo habrá hecho. No voy a ¿eh? dar ideas. Seguro, seguro. Juan, muchísimas gracias. A vosotros. Venga, Hasta un beso. luego. Un abrazo. Hasta luego. Un sol mayor, grupos americanos, Estos son M-Clan. de nacer. Yo lo recuerdo a día de hoy, se me eriza la piel. Y antes de escuchar a los oyentes, una elección de Nuño, una favorita tuya, Sticky Fingers de los Rolling. De los Rolling. Mira, ahora estaba viendo en la televisión, en los monitores, que se cumplen 60 años de su Pues mira. formación, o sea que es muy oportuno. ¿Cómo es esa portada? Bueno, es una portada inspirada por Andy Warhol. Se ve un paquete dentro de unos vaqueros. Lo más interesante era que había una cremallera paquete de verdad. tabaco. No, un No. paquete. Un paquetón. Claro, habla bien, los genitales Los dentro. genitales claro, de un paquete. hombre. por favor. Los Es que es tan genitales de un fino, hombre. Nuño, es tan Sí, es fino. verdad, no quería. Bueno, Que luego tenemos que hablar del clítoris. claro, es verdad. Por eso yo me estaba reservando para mañanita, eso, pero ¿eh? venga. Sale un hombre, probablemente sin calzoncillos, con todo el paquetón ahí. Y además el disco tenía una cremallera, lo que supuso un problema técnico porque los vinilos se rayaban cuando los apilaban, Ah. se dañaban. Entonces O sea, tenía una cremallera de verdad. Una cremallera de verdad que se podía bajar. Entonces tuvieron que idear la forma de que la cremallera no dañase el vinilo, etcétera. Pero bueno, se convirtió en una de las portadas históricas. Una icónica Y de- además en ese disco salió por primera vez la lengua de los Rolling, que eso sí que es el logo del grupo más conocido de la historia, yo creo. Qué bueno, venga, va. Y una elegida por Nacho. ¿Cuál es esta? Esta es muy mítica, es Joy Division. Yo creo que esta la vimos, como decía Nuño, más en camisetas Total. que en la portada de disco, que es esta portada negra con las ondas blancas, que a simple vista parece como una cordillera, como un perfil de una cordillera, pero que en realidad es, atención, la imagen de ondas de radio de un pulsar, de un radiotelescopio, Oh. que no sé qué es eso. Pero Pero tú- que tenemos aquí a Nuño para que explique qué es un pulsar. Un pulsar es un tipo de estrella que rota a una velocidad brutal. O sea, ya me llama la atención que tu portada favorita tenga que ver con la ciencia, con la astronomía. Ya, de Está muy hecho, bien. es que, bueno, yo sabía que era pues como un gráfico de ondas, Sí. pero ayer profundicé un poco más y vi que era de un pulsar. Iba a profundizar un poco más y dije, no, le pregunto Que lo haga a Nuño, Nuño. que lo haga Nuño. Creo Venga, que se llama pulsar porque va lanzando pulsos de luz de la velocidad que rota, entonces llevan una cadencia y pueden saber cosas por la cadencia de esos. Está en negativo, Pulsos pues de luz. digamos que la onda era negra sobre blanco y para la portada del disco lo pusieron Al negativo, revés. blanco sobre negro. Venga, los oyentes, José Miguel desde Granada, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, José Miguel? Una portada mítica para ti, por lo que sea. Mira, para mí es el disco Horses de Patti Smith. ¿Y por qué te gusta? Pues porque la fotografía es la fotografía que le hizo Robert Mapplethorpe Sí. y que ella cuenta perfectamente en su libro Éramos unos niños, cómo se hace toda esa imagen, como cuando se están construyendo ellos como artistas y como personas. Y es una maravilla de foto donde sale ella con una camisa blanca a la que le ha cortado los puños y una chaqueta al hombro. Es increíble. Nosotros la tenemos en casa presidiendo el salón.
¿Tú la conocías? No. No, o sea, sí, no me doy cuenta exactamente cuál es la portada. Ah, Sí. vale, es que me estaban señalando, no, es que estoy mirando detrás de ti, es que pensaba que me señalaban que tú sabías y que la portada está ahí, justo ahí detrás. Me estáis liando, hoy me estáis liando. Cuando salga de aquí no sabéis lo que va a pasar. José Miguel, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego, un beso. Olga, desde Valencia, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Olga? Una portada mítica para ti. Pues mira, al decir vosotros una portada, a mí lo que me ha venido primero a la cabeza así sin pensar ha sido Breakfast in America de Supertramp. Sí, esta yo creo que la tenemos la todos. camarera Sí. con la bandeja ahí sonriente en la camarera de bar americano. Sí. Y yo me dedico a la música en mi tiempo libre, pero no sé por qué, supongo que es una intensidad de una época adolescente o algo en concreto, pero es lo primero que me ha escupido la cabeza, ha sido aquella camarera con la bandeja en alto sonriente. ¿El disco te gustaba? Mucho, me las sé todas de arriba vale, abajo. pues ya está. Si quieres te canto Supertramp algo. Supertramp tiene portadas míticas. Sí. También la del negro con el triángulo, con el prisma ese que luego sale de colores. Sí, no, pero esta Breakfast in America es muy, muy mítica. Olga, muchísimas gracias. A vosotros. Un saludo. beso. Miguel Ángel, desde Madrid, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Una portada mítica para ti. Muy bien. Pues para mí, que es mi disco favorito además, es de Boston, More Than a Feeling. Sí. Me parece espectacular. No sé, siempre me ha encantado, sobre todo los gráficos y bueno, y la manera que tengo yo de interpretar lo que quiere decir esa portada, ¿no? Me gusta muchísimo. ¿Qué crees que quiere decir la portada? Pues no sé, yo creo que la música salvará la Tierra, ¿no? Sí, o algo así, ¿no? Porque esas naves espaciales de guitarras al revés, con ciudades encima huyendo del planeta que explota, pues me parece que es eso, que la música puede salvar al mundo, ¿no? Y a la humanidad. Lo estamos viendo ahora, que yo la verdad es que es una portada que no conocía, pero sí, es una guitarra. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Vale, hasta luego. Un saludo, adiós. Una pausa y seguimos. Hoy por hoy. I'll be taking flowers to the cemetery of my heart for all of my lovers in the present and in the dark. Every anniversary I'll pay respects and 10:44 de la mañana, 9:44 en Canarias, llega el momento de hablar del planeta en Hoy por Hoy. Miren, si ahora ustedes mismos entran en su web, en internet, y ponen elpaís.com, está abriendo el periódico El País ahora mismo con una noticia: Nacho Carretero de Nuño Domínguez. ¿Qué me dices? No me extraña, hombre. ¿Qué no me extraña. dices? No, más tendría que ocurrir. Es que el nivel de este No me comando... sonrojéis, es que el nivel de este comando, o sea, a uno le traducen al francés Fariña, el otro abre ahora mismo El País. Bueno, Te das y yo, cuenta, que soy ¿no? la líder de las mañanas, Te das o cuenta, sea, ¿no? es que no sé qué estamos haciendo aquí. Ya estaría todo. Esto no está bien valorado. Esto. Bromas aparte, la noticia con la que está abriendo ahora El País y que firma Nuño Domínguez habla de que se está trabajando, Sí, se está trabajando, de hecho, se está investigando sobre una vacuna universal que sirva para todas las variantes de coronavirus. Es decir, que terminemos ya con esta broma. Sí. Como el adaptador universal de los cargadores. Exacto. ¿Sí? A mí escribiéndole me ha sorprendido que es relativamente factible que haya una vacuna que funcione bien con todas las variantes de este coronavirus, pero es que los científicos ya van un paso más allá. Están intentando hacer vacunas que ya no solo sirvan contra este coronavirus, sino que posiblemente te puedan frenar otro coronavirus que en el futuro pueda saltar, por ejemplo, de murciélagos a humanos. Entonces no estamos hablando ya solo como hasta ahora, de variantes, de nuevas cepas, de Omicron, de Delta, sino que estamos hablando de otro. De más allá, o sea, los coronavirus son una gran familia de virus, hay 4 grandes grupos, pues ahora mismo los científicos están intentando poder neutralizar a todos o casi todos de los de una de las 4 ramas, lo que es ya bastante complicado. Y hay la posibilidad de conseguir una vacuna universal de todos los coronavirus, al menos eso es lo que piensan algunos médicos, y sería interesantísimo porque cada vez que hubiese un virus de este tipo emergente, pues podrías, lo primero, comprobar si generas una inmunidad suficiente y enseguida empezar a dar esa vacuna, ¿no? ¿Y hay varias investigaciones en marcha? O sea, de diferentes países. Eso es, sí, sobre todo hay 2 grandes... Bueno,
estas vacunas se van haciendo cada vez más de amplio espectro, por así decirlo, a medida que se van aprobando, ¿no? Ahora mismo está en fase 3 de pruebas en humanos, una que podría ser efectiva contra todas las variantes y tal vez contra algún coronavirus humano. El ejército de Estados Unidos tiene también bastante avanzada en pruebas en humanos otra que podría ser incluso efectiva contra otros coronavirus adicionales, y luego ya en fase de experimentación en animales hay otras que son incluso más omnicomprensivas, por así decirlo, es decir, valdrían para más tipos de coronavirus. Entonces, bueno, esto es una batalla progresiva que va a suceder los próximos años, porque una de las cosas que me decía uno de los que están desarrollando estas vacunas en Estados Unidos es que nos vamos a tener que seguir vacunando en 2023, 2024, 2025 cada año, por lo menos. Y luego por el COVID. Por el COVID. Y después ya iremos espaciando esas dosis, pero esa es la previsión. Entonces, están intentando mejorar las vacunas que tenemos. Hay una primera generación ya en el mercado, pero poco a poco van mejorando. Eso sí que sería ir por delante del virus, que una de las cosas que siempre se ha dicho de esta pandemia es que hemos ido siempre por detrás del virus, evidentemente porque nos pilló a todos por sorpresa. Eso sí sería ir por delante. O sea, intentar adelantarnos, efectivamente. Ante la primera señal de alerta de la existencia de la aparición del virus en un punto del planeta. Eso es. Y aquí la clave es encontrar ese fragmento del virus que es universal o casi universal de todas las variantes, por ejemplo, o de todos los tipos de una de las ramas que hemos hablado en esa familia, ¿no? Tienes que atacar ese punto común que todos tienen. Lo ha explicado muy bien, pero la noticia está también muy bien escrita. Es decir, que si alguien quiere buscar más información... Que conste que pensé que me ibas a decir que estaba abriendo El País con Nuño con el tema del que vamos a hablar Claro, ahora. Yo también me asusta, pero además y eso sí que me hubiera sorprendido. Pues mira, es que el tema no es menor. No estaría mal que algún día los medios de comunicación abriéramos con este tema, porque vamos a hablar del clítoris. Esta mañana o ayer se publicaba un estudio en el que se afirma que las delfinas tienen un clítoris funcional. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que tienen placer al tener relaciones sexuales de todo tipo, ya no solo penetración, sino también relaciones homosexuales o incluso propia estimulación. Y es importante sobre todo porque llena un hueco enorme de conocimiento. No sabemos realmente hasta qué nivel otros mamíferos tienen placer al mantener relaciones sexuales, que es una cuestión muy importante en términos evolutivos, porque realmente hay gente que dice no hay necesidad de que las hembras sientan placer a la hora del sexo, porque lo único que tienes que conseguir es que el macho deje ahí el esperma. Reproducir. Y eso es la reproducción. Pero claro, los humanos tenemos el único órgano únicamente diseñado para el placer, que es el clítoris. Eso tiene que tener un sentido, tiene que tener una explicación. Entonces, este estudio es muy importante porque ve que una especie de mamífero que ya no solo son los primates, sino bastante más diferente de nosotros, tiene un clítoris que funcionalmente y también morfológicamente se parece bastante al nuestro. Bueno, hay un dato y ahora hablaremos con una experta, pero hay un dato que me ha llamado muchísimo la atención, que es que el clítoris humano no se ha empezado a estudiar hasta la década de los 90. O sea, hace 4 días, de cuando algunas de las portadas que hemos visto hoy. Brutal. O sea, al mismo tiempo que salían esas portadas, se empezaba a estudiar el clítoris. Y es que los resultados fueron espectaculares, porque claro, hicieron escáner y vieron que la punta del clítoris, lo que sobresale, es la punta del iceberg. O sea, el clítoris es mucho más grande y tiene como protuberancias y tejidos eréctiles que están bajo la piel. Le hemos pedido a Noemí Casquet, que es periodista especializada en sexualidad, que nos cuente qué sabemos hoy sobre el clítoris. En 1998, la uróloga Helen O'Connell descubrió la estructura anatómica real del clítoris y descubrió también que solo vemos 1/3, es decir, lo que vemos, ese botoncito entre comillas, es el glande del clítoris y está bien protegido por el prepucio del clítoris. Y todo lo demás son como unos bracitos, por así decirlo, y unas patitas que abrazan la entrada vaginal. Esos bracitos y esas patitas son los cuerpos cavernosos y los vulvovestibulares. Cuando el clítoris está excitado también se erecta, es igual que un pene, de hecho tiene una estructura muy parecida al mismo. Por eso es muy importante que le dediquemos tiempo a la excitación en general de todo el cuerpo para que el cuerpo se prepare en esa apertura al placer. Debemos tener presente que parte del clítoris también pasa por los labios internos y externos. El clítoris es el único órgano que existe dedicado únicamente al placer. Laura Camón es bióloga, experta en primates y divulgadora científica. Nos acompaña esta mañana desde Radio Madrid. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Laura, a pesar de que se va avanzando, tenemos que reconocer que no se sabe mucho del clítoris. Y claro, lo primero que hay que preguntarse es por qué sabemos tan poco y por qué ha empezado tan tarde a estudiarse.
Sí, pues mira, vamos a irnos, si te parece, al siglo XIX. Darwin, en concreto en 1871, publica The Descent of Men, que es un libro posterior al de Origen de las especies, que dio lugar a la teoría de la evolución. Y en este libro, en el que explica sobre todo la evolución del ser humano, concluye que las mujeres estamos menos evolucionadas que el hombre y también somos menos inteligentes. Esto lo comento para ilustrar hasta qué punto, ¿no?, las creencias de la época estaban afectando a la ciencia que se estaba haciendo en el momento. Por supuesto, la intervención de las mujeres en la ciencia hasta hace nada ha sido anecdótica y los hombres se hacían pues otro tipo de preguntas, ¿no? Y bueno, también es que, a ver, tú piensa que probablemente a principios del siglo XX los científicos, como por ejemplo Einstein, sabían más sobre el átomo que sobre el clítoris de su mujer, ¿no? También había algo de tabú. Sí. ¿Había algo de tabú también? Sí, en gran parte, sobre todo por la Iglesia Católica, ¿no?, que el placer estaba como bastante estigmatizado, en concreto de la mujer. Lo llamaban el pezón del diablo, ¿no es cierto? Al clítoris, la Iglesia. Pues sí, pues no lo había oído. Eso leí ayer, no sé, sí. Me lo puedo creer. Puede ser, pero es que al final la ciencia en esos momentos la estaban haciendo hombres, y además hombres que eran producto de una sociedad patriarcal. ¿Cuál es el resultado de esto? Que los órganos sexuales femeninos prácticamente no se estudian, y cuando se estudian fatal. Y se hace todo mal, sobre todo porque los estudiaban en relación al hombre. Por ejemplo, se pensaba que los genitales femeninos eran los genitales masculinos dados la vuelta, del revés, por ejemplo. O también se arraigó mucho la idea de Freud de que el placer sexual femenino se encontraba sobre todo en la vagina, ¿no?, que esto es una idea bastante coitocentrista. Y luego tampoco se podía experimentar con primates, porque algo que he descubierto también es que los primates también empezaron a estudiarse hace 4 días. Sí, a ver, empezó la investigación con primates sobre todo a lo largo del siglo XX, pero al principio se hacía mucho en laboratorios porque era donde se tenían igual chimpancés en cautividad, pero en su hábitat natural se empezaron a estudiar hace relativamente muy poco. Bueno, una de las pioneras, que fue Jane Goodall, es que aún está viva. ¿Y se pensaba que los primates no tenían orgasmos? Sí, ese era el origen de las primeras teorías, porque, a ver, a mediados del siglo XX, sobre todo pues al final de la década de los 50, se rompió este mito de Freud. Lo hizo un matrimonio que estaba formado por un ginecólogo y una sexóloga, que ya dijeron, a ver, el clítoris es el principal órgano de placer de la mujer. Entonces, en ese momento, de pronto, claro, surgía la pregunta que ha comentado antes Nuño, ¿no?, de cuál es la función del clítoris, ¿no?, aparte de dar placer, ¿por qué está ahí? No tenía ninguna función evolutiva. Claro, ¿cuál es la función evolutiva? Y ahí es cuando comenzaron pues bastantes hipótesis, ¿no? Y la primera, que la propuso Desmond Morris, no sé si os sonará, es que escribió un libro bastante conocido, que es El mono desnudo, que se publicó en el 67, creo. Y en este libro proponía la hipótesis de que el orgasmo sexual es solo de las mujeres humanas, no se encuentra anteriormente, y surgió en la evolución para fomentar los vínculos sociales entre el hombre y la mujer, ¿no? Porque él tenía el concepto, la idea de una mujer monógama, totalmente, entendiendo monógamo como que durante toda tu vida solo te acuestas con una persona. Y entonces ella estaba esperando en su casa que volviera el hombre cazador, ¿no? Y entonces le satisfacía sexualmente, y eso era pues maravilloso. Esto es como lo de las portadas de los discos, que pasan de moda de una forma... Sí, totalmente. Sí, entonces, bueno, esto como que fue ampliamente aceptado y reconocido, ¿no? Como que esto era así. Pero sí que hubo gente que dijo, bueno, a ver, vamos a ver Desmond Morris, vamos a comprobar realmente, porque él como que lo aceptó sin ningún tipo de evidencia, ¿no? Si los primates no tienen orgasmos. Y hubo, por ejemplo, una investigadora, Francis Barton, creo, que en los 70 pues se le ocurrió la idea, es que se hacían unas cosas en los 70 que flipáis. Bueno, pues se le ocurrió la idea de coger a 3 macacas, atarlas con arneses y estimularles el clítoris y penetrarles con un pene de silicona para hacer, pues, simular la penetración que le haría pues un macaco. El resultado de este estudio fue que las macacas sí que llegaron al orgasmo, pero que tardaron más tiempo del que dura una cópula en la naturaleza, que son apenas unos segundos, ¿no?
Entonces, claro, a raíz de este estudio ya vinieron otras hipótesis que, bueno, al principio decían, no, un antropólogo que era Donald Simons que dijo, no, esto es cultural de los humanos, lo del orgasmo. Claro, el resto de los primates, si les estimulas, también llegan al orgasmo, pero esto en la naturaleza no pasa, ¿no? En cambio, atadas a un arnés, sí. Claro, no podían preguntarles. Yo las entiendo que tardaran más las pobres macacas, ¿no?, a llegar al orgasmo. Oye, y una cosa, porque estamos hablando del clítoris como órgano que provoca el placer sexual, pero ¿cómo se mide el placer? Porque esto es subjetivo. Claro, es lo que pasa pues con cualquier cosa como de la mente, ¿no? Que es al final una característica subjetiva, pero sí que hay maneras de estudiarlo y está ya ampliamente aceptado en la comunidad científica que los animales también tienen emociones. Entonces, ¿qué puedes estudiar? Por ejemplo, la respuesta fisiológica, ¿no? Pues las hormonas que segregan con el orgasmo, ¿no? O las contracciones de la vagina, que es lo que observó esta investigadora que he comentado antes. Uh-huh. Y el comportamiento también, ¿no? Por ejemplo, también está ampliamente aceptado que las vocalizaciones de los primates corresponden a estados emocionales internos del animal. Entonces, por ejemplo, yo esto ya te lo digo de mi propia experiencia, que he estado 1 año con babuinos siguiéndolos, cuando se produce una cópula, el macho prácticamente no tiene ningún tipo de reacción, hace un poco de y ya está. Y en cambio las hembras hacen una vocalización que parece que les esté dando, ¿sabe Dios qué? Que conste que me has asustado cuando he dicho te voy a hablar de mi propia experiencia. He pensado, digo, a ver en qué terreno vamos a entrar ahora. Sí. No, experiencia con los babuinos estudiando Laura, en el campo. Muy interesante, de verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Hoy habéis estado en este tema calladitos los dos. Sí, hombre, exacto. Había que dejar hablar a la experta. Muchísimas gracias también y hasta la semana que viene, chicos. Un beso.